Acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos que tu palabra nos hable en este día. Señor, que tú uses al predicador y que tú, Señor, limites sus limitaciones, Padre, y propulses la palabra, que el texto pueda hablarnos sin interrupciones humanas a cada uno de los que estamos aquí. Señor, que tu palabra sea hablándonos con cada consonante, con cada vocal, con cada tilde, con cada coma, Dios, con cada punto. Padre, y que salgamos de este lugar, Señor, bien amueblados frente a las cosas que estamos viviendo. Padre, que tu palabra sea nuestro norte en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Padre, sobre todo trae arrepentimiento en nuestras vidas. Padre, producto de la exposición de tu palabra, cuyo propósito fundamental es traer arrepentimiento, Señor, pues produce arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Y amén. Puede sentarse. Continuando con nuestra serie de exposición temática, el texto que acabamos de leer es un texto que lo hemos venido manejando, está en la primera epístola a los tesalonicenses. Recuerde por favor el momento en el que se escribe todo esto. Este momento fue un momento muy peculiar, es probablemente la primera iglesia, aunque ya existía la iglesia de Antioquía, ya habían iglesias en Judea, ya Pablo había pasado por Filipos, pero esa es la primera iglesia que Pablo le escribe una carta. De una forma pronta, de una forma expedita, Pablo va a escribirle a este grupo de hermanos y anteriormente hemos visto cómo él les llama. Le dice, ustedes son como hijos y yo les exhorto como a hijos. Pues en el contexto de hoy, que es básicamente una subsecuencia de lo que hablamos el domingo pasado, el apóstol Pablo continúa diciendo, y podríamos decir que por eso tomamos este verso como inicio, por lo cual también nosotros, verso 13, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y el título del sermón en esta noche se llama El testimonio de una iglesia que recibe la palabra. Escuche de nuevo, el título es El testimonio de una iglesia que recibe la palabra. Podríamos también decir el testimonio de un creyente que recibe la palabra. Sin embargo, el contexto nos fuerza a decir que se les está hablando a los creyentes de la iglesia local. No era una mega iglesia, no tenían tantos miembros como aquí. Sin embargo, vamos al versículo 12, que ustedes lo recordarán. Un versículo anterior, 1 Tesalonicenses 2:12. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Entonces el verso 13 dice, por lo cual, versículo 13, también nosotros, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y yo quiero hacer una afirmación fundamental. No hay manera de que se dé lo anterior. Volvamos al versículo anterior, por favor. Esto es predicación expositiva. No hay manera, verso 12, por favor. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. No hay manera de que un creyente ande como es digno de Dios si no se expone a la palabra que produce verdaderamente ese cambio. Por eso el apóstol Pablo en el verso 13 dice, por lo cual. Es decir, un silogismo. Si te predico la palabra, andas en verdad, entonces es porque eres llamado al reino. Usted lo podría construir como usted quisiera. El punto es que para una persona responder a ese llamado tiene que ser expuesto a la palabra de Dios. Lo cual podríamos decir que para una iglesia caminar saludablemente debe haber una predicación constante sobre la palabra de Dios y de la palabra de Dios. Que de lo contrario no es posible ver el fruto que anhelamos ver en medio nuestro. Que de lo contrario no es posible ver vidas verdaderamente transformadas.
Pablo estaba dando gracias a Dios. Silvano y Timoteo daban gracias a Dios porque la iglesia de Tesalónica, yo quiero que vayamos al verso 6 del capítulo 1 de esta misma carta. Fíjese el testimonio de ellos. Capítulo 1, versículo 6 de Primera Tesalonicenses dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿cómo? Con gozo del Espíritu Santo. Verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar absolutamente nada. Es decir, que una iglesia que produce frutos es una iglesia que es expuesta constantemente a la palabra de Dios. Y que para esos frutos medirse, de la única manera que usted va a poder pasar por ese proceso, alguien dijo, las dificultades son el alimento de la fe, pues llegarán los momentos difíciles donde van a poner a prueba la fe bíblica que usted ha recibido. No la fe esotérica, ni experiencial, ni emocional, que alimenta a tantos. Amén. En el capítulo 2, versículo 14, Pablo elogia y dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Fíjese qué paralelismo. Yo estudiaba esto y lo veía en función de el Éxodo. Mientras más dificultad había, dice el capítulo 1, mientras más oprimían al pueblo de Dios, más se multiplicaba y crecía. Hay una correlación siempre con los momentos difíciles y el verdadero crecimiento, que es el que viene dado de la palabra de Dios. Y no voy a entrar por esa arista porque podría desviarnos por completo. Pero estoy muy consciente de que el momento difícil prueba la característica, la capacidad, la entereza, el carácter más bien de la fe que hemos abrazado. Cuando Pablo dice, ustedes han venido a ser como los demás, como las demás iglesias, que en medio de la aflicción han crecido y se han multiplicado, es decir, no fue una religión donde la gente iba porque se estaban vendiendo pañuelos que sanaban, ni agua santa. O porque se le estaba diciendo a la gente, ven porque Dios te va a prosperar. O porque se le decían a las personas, mira, el Dios del cielo tiene un plan de darte la casa que no tienes, el esposo que no tienes, absolutamente. De lo que se trataba, el mensaje central era arrepentimiento, y ese arrepentimiento venía en medio de gran persecución, y así la iglesia fue creciendo. Los historiadores plantean claramente que los predicadores no eran los evangelistas. No existían esas cosas como hombres muy conocidos que iban a radio y televisión y llevaban un mensaje con una homilética impresionante. No, existían hombres y mujeres transformados por la palabra de Dios que a doquier lugar que llegaban comentaban lo que con ellos había sucedido. Eso escasea un poco en medio de nuestros tiempos. Dependemos más del Facebook, del Twitter, del YouTube. Dependemos más de lo que otro pueda decir de la fe que se supone que yo he abrazado. ¿En medio de qué dificultad para mí se hace fundamental volver a Hechos capítulo 17? Para recordarnos un poco y ser bien fiel al texto. Hechos capítulo 17, versículo 1. Hechos 17:1 nos recuerda a nosotros el momento del que Pablo les está hablando y les está recordando a ellos. Hace aproximadamente un año y algo. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Recuerde que entre una distancia y otra habían 160 kilómetros. Versículo 2.
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario, ¿qué cosa? Que el Cristo, es decir, de nuevo la impopularidad del mensaje. No se fue a predicar de uno de los Césares, que cabe destacar que fue en Tesalónica, la actual Salónica, donde se comenzó a adorar al César. Fue el primer lugar en el mundo donde se declaró el culto al César romano. Porque esa práctica Alejandro Magno la había introducido, la había introyectado de las tribus que conquistó y de las naciones indias que él había conquistado. Sin embargo, vemos aquí el mensaje de la impopularidad y resucitarse de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo que ustedes no quieren ver. Verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número. La mayor parte de la iglesia era una iglesia gentil. Y mujeres nobles, no pocas. Verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Cada vez que leo ese pasaje digo, Dios mío, ¿cuándo se va a volver a levantar una generación que la gente diga, esos que trastornan el mundo entero, no vendiendo indulgencias evangélicas como hoy en día? Las indulgencias evangélicas son como da que Dios te va a dar. Es exactamente el mismo trasfondo. No. Parece un elogio, pero era más bien un escándalo para ellos. Los que trastornan el mundo entero. Mira, mi hermano, yo quiero detenerme un solo momento en el hilo conductor de este mensaje y hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú impactaste una vida con el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que tú comunicaste el Evangelio a una persona no conversa? ¿Por qué te dan gracias los amigos tuyos? ¿Te dan gracias por ser muy solidario con ellos? ¿Te dan gracias por ser una gran persona con ellos? ¿Por ser un amigo confidencial de ellos? Procura de que algún día te den gracias por haberles presentado a Cristo. No es solo una vida piadosa, la piedad sin Cristo es falsedad, mi hermano. ¿Me doy a entender? La piedad sin Cristo es absoluta falsedad. Pero en Cristo y por Cristo, y solo a través de Cristo es que podemos comentar y comunicar un mensaje correcto. Versículo 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. ¿Cuáles eran los decretos de César? Que todo el mundo tenía que adorarle. Y los creyentes dijeron, no vamos a adorar a todo el mundo, no vamos a adorar al César, diciendo que hay ¿quién? Otro rey llamado Jesús. Verso 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Verso 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Fíjese el altercado que se dio aquí. Fíjese la situación que se dio aquí. Fíjese el contexto tan álgido, tan peligroso en el que estamos moviéndonos en este pasaje. Pablo está recordando estas cosas. Siempre he dicho, una de las cosas que la gente tiene es amnesia selectiva. Se les olvidan selectivamente algunas cosas. Pablo en la carta a Tesalónica vive recordando, ustedes saben bien, ustedes recuerdan bien. Y yo quiero compartir en esta noche solo 2 puntos. Habiendo ambientado este texto y ese pasaje que Pablo, volvamos a 1 Tesalónica 2, 13 y 14, Pablo recuerda una vez más cómo fue que esta iglesia creció y cuál fue el efecto de esta iglesia. Y el primer aspecto que yo quiero destacar está justamente en el verso 13 y se llama recibiendo la palabra como debe ser recibida. Mire, mi hermano, nosotros tenemos una práctica y esto se da en la historia muchas veces.
Fíjese que existe lo que se llama anticatolicismo de parte del protestantismo, ¿cierto? Es un anticatolicismo, es una idea de que todo lo que el católico promueve es algo que va en contra del protestantismo. Y justamente eso se da del lado del catolicismo en contra del protestantismo. Es como tesis y antítesis o tipo y antitipo. Pero lo que es más peligroso todavía es el ecumenismo tan extraño que tenemos hoy en día. Es ese híbrido satánico que ha filtrado las iglesias, donde un pentecostal no tiene la capacidad de diferenciarse claramente por su credo. Un católico usted no lo ve diferenciado por su credo. Un protestante, incluidos los pentecostales ahí, usted no lo ve diferenciado por su credo. Usted lo ve diferenciado por sus formas. ¿Por qué digo que esto es más peligroso todavía? Es el tipo de prédicas que no suscitan aplausos, pero yo espero que susciten neuronas y finalmente que suscite cambio en nuestras conductas. ¿Por qué es tan peligroso esto? Porque cuando hablamos del ecumenismo que hay hoy en día y sobre todo la neopentecostalidad, no encontramos una clara diferenciación de lo que nosotros debemos ser como iglesia y como miembros y como creyentes del cuerpo de Cristo. La gente asiste a las iglesias los domingos. Los protestantes cuales católicos van a su iglesia domingo tras domingo. Pero la vida en iglesia ha ido en declive. Y eso no es un problema de comunidad bíblica de fe solamente, es un problema de la cristiandad o del evangelicalismo del siglo XXI. Frente a estos problemas debemos volver a los fundamentos. ¿Es eso correcto de acuerdo a la fe que hemos abrazado nosotros? La respuesta es no. ¿Cómo debe ser recibida la palabra de Dios? Mire, mi hermano, esto es fundamental. Yo creo que este es el elemento más cardinal de cualquier persona. Hablamos de la oración ferviente, pero la oración se desprende de la palabra de Dios. Hablamos de cualquier otra práctica, pero todas ellas se desprenden de la palabra de Dios. ¿Cómo debe usted, creyente, cristiano o visita que está aquí en esta noche, recibir la palabra de Dios? ¿Cómo debe la iglesia recibir la palabra de Dios? ¿Y qué debería eso provocar en sus vidas? Si hacemos clusters de personalidad, hay gente que las recibe con mucho gozo. Hay otros que son Einstein y van a descifrar cualquier cosa para validar si usted tiene la razón o no. Y yo quiero decir que irrespectivo a las motivaciones que vengan, eso es muy bueno y es correcto. Debemos ser oyentes expositivos de la palabra de Dios. Personas que confrontemos lo que un predicador dice. Alguien dijo que lo más nefasto para una iglesia es idolatrar lo que se dice desde el púlpito sin cuestionarlo con la escritura. Pero hoy en día la iglesia recibe la palabra de esta manera. Hay un congreso X y vamos allá y andamos en ese mercado. No estoy diciendo que esté mal el ir a un congreso. Estoy diciendo que nosotros nos volvemos receptores místicos de la palabra de Dios, como si va a producir un cambio sin la colaboración de nosotros, y eso es un error teológico. En lo único que no colaboramos es en la salvación, donde quien hace el cambio completo es el Espíritu Santo de Dios, que lo hace nacer de muerte a vida. Luego de ahí se llama capacidad de decidir constantemente. Mañana lunes usted tiene decisiones que tomar. ¿Alguien me regala un amén? Y esa actitud mística con la que vamos a la iglesia, hoy Dios me va a hablar. Hoy es el día. Y hoy me levanté con una sensación de que Dios me va a decir algo claro. Lee Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya te está hablando. Porque es su palabra. Amén. Y ese solo verso te dice que al Dios que tú le oras es el Elohim, es el creador de todas las cosas. Entonces, cuando yo le oro al creador de todas las cosas, no le estoy orando a cualquier cosa o a cualquier persona. Ya en el verso 1 del Génesis, Dios se comienza a describir como el que todo lo puede. Y si estás al lado de Él, entonces estás al lado del que todo lo puede. Lo que pasa es que nuestra manera de recibir la Escritura es un tanto mística. Por otro lado, escéptica.
Los fundamentalistas le van a hacer un examen y si usted no menciona a Grudem, a Calvino, a Lutero, a Zwingli, a Juan Bunyan, ni a Miguel Núñez y a Sugel Michelén, usted está quemado, mi hermano. Y los neopentecostales, si usted no menciona a Cash Luna, Maldonado, el Arcángel, el Serafín, Estamos en un mercado dañado. Y la iglesia necesita volver a recibir con sencillez, pero con oído expositivo la palabra de Dios, porque de la única manera que podemos escribir o reescribir una carta, como la carta a los tesalonicenses, donde los protagonistas seamos nosotros, es que se muestre en nuestra iglesia lo que se mostró en los que recibieron la palabra correctamente. La palabra recibir que aparece en el griego ahí, es una palabra, aquí, dice que cuando recibisteis, y es una construcción griega que se diría de esta manera, paralámbano o paralambano, depende de la aplicación o de la sintaxis. Y esta palabra para es un agregado, ¿verdad? Que va a implicar o paralelismo o algo al lado. Sin embargo, la raíz lambanó, que es la raíz griega para hablar de recepción, fíjese a lo que Pablo se refiere aquí, permítame decir, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios porque, dice, bueno, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, y esa palabra recibisteis ahí, en castellano no tiene la profundidad que tiene en griego. En castellano es algo como que las recibiste donde tú no haces absolutamente nada. En griego es activamente recibir y participar en lo que se recibe. Por favor, puede buscarlo en cualquier concordancia, hasta la más simple como la de Strong. Usted se va a topar con esta raíz y lo que Pablo está diciendo, damos gracias a Dios porque la iglesia no recibió la palabra pasivamente, sino que cuando se hablaba la palabra la asumió activamente. ¿Ve la diferencia? Y esa diferencia es elemental porque los exactores que nosotros tenemos, exactores, aún los exégetas peritos que van al texto y van al griego y van al lambanó y van a la palabra 2889 en el léxico gráfico, si usted no aplica eso, mi hermano, usted es un fariseo enorme. Un sepulcro blanqueado. Es tan ignorante como aquel que simple y llanamente le dice, lánzate del puente porque Cristo viene y se lanza. Esos dos extremos tenemos hoy en día y no recibimos la palabra de Dios como debemos recibirla. Esta iglesia prosperó, y por favor no confunda prosperidad con economía porque estaba mal. De hecho, usted recuerda en 2 Corintios capítulo 8, cuando Pablo comienza a pedir una ofrenda para enviarla a Jerusalén, y usted recuerda 2 Corintios capítulo 9 que se lee a cada rato para recoger la ofrenda, donde dice, nadie dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Recuerdan eso? Pues es justamente esta iglesia cuando dice, ellos dieron más allá de sus fuerzas. No eran ricos, no tenían grandes títulos, era una iglesia. Y permítame quitarle la parte eclesiástica y llevarle a la parte individual. Fueron individuos que recibieron la palabra de Dios activamente. Activamente significa no quedarse sentado y decir, wow, pastor, me quito el sombrero porque usted conoce el griego y usted es un orador tremendo. O hay mucha, como dice una hermana, hay mucha unción, mucho conocimiento y poca unción. Un día yo voy a venir con un aparato de 220 a ver si me conecto. Y comienzo a poner mano y la gente comienza a pegarse de los lugares. Conozco a alguien que hizo eso una vez, un predicador que tenía un chip con cierto grado de electricidad y literalmente. Y cuando oraba por la gente decía que te toque el dedo de Dios. ¡Pam! Y le daba un chuchazo. Pero lo descubrieron. Porque el dedo de Dios no electrocuta, ni da esos calentones tampoco. ¿Cómo recibieron esta palabra? La recibieron activamente. ¿Usted puede decir conmigo activamente? ¿Qué es activamente? Participativamente.
Activamente significa que no es algo frente a lo que yo me hago indiferente y digo un amén muy cristiano, evangélico, ortodoxo. Amén, qué tremenda palabra, por favor. El mundo está lleno de palabreros. Activamente es amén. ¿Cuál es el paso próximo que debo dar? ¿Qué es lo próximo que debo de hacer en la iglesia para ser como ese grupo de personas? ¿Cuál es el próximo paso? Alguien me llamó, yo le hice una propuesta a alguien y al otro día veo un mensaje y me dice, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuándo llenamos? Eso significa que recibió la propuesta ¿cómo? Activamente. La iglesia debe recibir la palabra activamente. Usted debe salir cada domingo y cada martes que exponemos el estudio, damos la palabra, debe salir activamente. ¿Cuál es el próximo paso que debo dar para ser cónsono con la Escritura? Vamos a profundizar un poco en esto. Dos aspectos básicos. Dice que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿cómo dice el verso? ¿La recibisteis no como? Podemos decirlo fuertemente, no es palabra de hombres. Dígalo conmigo, por favor, no es palabra de hombres. Puede decírselo a su vecino, no es palabra de hombres. ¿Usted se imagina que la palabra que está escrita aquí fuera palabra de hombres? Y yo no me voy a meter en todos los detalles y en todas las intríngulis de los que dicen que es una parte la que es inspirada en nuestro credo y en nuestra manera de ver la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios inspirada de tapa a tapa, inerrante, infalible, que contiene todo lo que Dios quiere que el hombre conozca de su persona. Si usted piensa de otra manera, usted tiene que responder algunas preguntas y yo le voy a hacer una de ellas. Si Dios en algunas cosas es errante, como por ejemplo en lo que se llama su palabra, hubiesen grietas respecto de la historia, entonces ese mismo Dios al que usted le ora, sana el cáncer, curas el SIDA, curas la enfermedad, curas la catástrofe, puede estar equivocado en la revelación también y podría ser un Dios que no sana. O podría estar equivocado en torno a la salvación de su alma. ¿Usted se imagina que Dios se haya equivocado en torno a la justificación y todo esto sea una basura? Entonces, es muy capcioso ser selectivo. Fueron los neortodoxos o Karl Barth, que fue célebre y brillante en el siglo XX, pero él decía que la palabra de Dios era iluminada cuando tú entrabas en contacto con ella y para ti ese texto significaba la palabra de Dios. No concordamos con él. Él aportó muchas cosas, pero eso no es cierto. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Toda la palabra de Dios es palabra de Dios. Pero si no fuera palabra de Dios, lo que significa es que es palabra de hombres. Pablo le está diciendo a este grupo de personas, si tú recibes esto como vana palabrería, primero no puede haber el cambio que hubo ahí. Es lo primero. Segundo, eres un tonto acéfalo que anda sin neuronas escuchando a hombres que mientras te digan lo que quieres oír va a ser el mejor predicador, pero cuando te diga lo que no te agrada, aquellas cosas que tocan fibras muy sensibles, entonces ya no es palabra de Dios. Y alguien dijo, cuando tú seleccionas lo que de Dios te gusta, ya no es el evangelio, es tu propio Dios. Y ese alguien se llamó Agustín de Hipona, uno de los teólogos más eminentes de la historia. Cuando tú decides del evangelio, bueno, esa parte, ahí hay un tema contextual y cultural. Bueno, vamos a ver exactamente a qué tú te refieres. Cuidado si es que no te gusta y te duele. Amén. Alguien dijo, un político muy famoso del siglo XIX, Alphonse de Lamartine, un político francés, poeta, dijo lo siguiente: atención los que se creen iluminados. Dice, limitado en su naturaleza, infinito en su deseo, el hombre es un Dios caído que recuerda el cielo. Porque nada que ver con cristianismo, pero ¿por qué me llamó la atención? Estaba en una época donde el humanismo estaba en su máximo esplendor. Si este texto fuera palabra de hombre, mi hermano, qué tontos somos nosotros en creerlo. Porque lo peor que usted debe creer es en un hombre. Aleluya.
muy mal cuando usted cree en usted mismo. Por eso yo tengo problemas cuando en estos seminarios de X cosas que hacen por ahí, comienzan a decir, cree en ti mismo, tú puedes, todo lo puedes. Sí, pero si tú no le ajustas bien el contexto a eso, es una frase vana. Porque cuando tú haces una introspección de tu vida, tú sabes todos los defectos que tú tienes. De hecho, el gran debate que se dio en el siglo V entre Pelagio y Agustín de Hipona fue justamente ese. Uno decía que el pecado de Adán solo había afectado a Adán, Pelagio, y que el hombre por ende era muy bueno. Y Agustín decía, el hombre es totalmente depravado, corrompido en la raíz. Pero yo no creo que hay que ser tan teólogos. Si usted ve su alma, si usted se pone frente a un espejo y usted hace una introspección de todas las cosas que hay internamente en usted, usted se va a dar cuenta de lo débil que usted es. ¿A cuánta gente le ha quedado usted mal? ¿A cuánta gente usted le ha hablado mentiras? Varios lobos aullando aquí. Mi hermano, ¿a cuánta gente hemos defraudado? Entonces, qué mal cuando en una iglesia yo comienzo a idolatrar y a seguir un mensaje que yo ni siquiera cuestiono bíblicamente. Por eso Pablo dice, qué bueno que no la recibiste como palabra de hombre. Pero ¿qué nos dice la Biblia de la antropología? ¿Cómo ve la Biblia al hombre? Vamos a Job 14:1, brevemente. Solo son 2 puntos, no se preocupe. Job 14:1. No Josué, Job. De Josué hablaremos algún día, pero vamos a Job 14:1. Dice, el hombre nacido de mujer. ¿Cuántos nacieron de una mujer aquí? ¿Seguro? El hombre nacido de mujer, número 1, es corto de días. Corto de días. Usted se levanta, mi hermano, y usted no sabe el día que usted se va. Amén. Corto de días. Hay gente que tiene 90 años y dice, la vida se ha ido tan rápido. Yo escucho gente de edad que dice, pero fue como si, esto es como si fuera ayer. Y es literal, la vida pasa así, mi hermano. Cuando nosotros estábamos hablando del 2º aniversario, la gente decía, wow, pero el tiempo sí pasa rápido. El tiempo sí pasa rápido. Cuando usted comienza a verse esas arrugas tan lindas que comienzan a salirle, ¿cuántos dicen amén? Y usted dice, oye, esos amenes, gente de 20 años diciendo amén. Señores, pero esto, ¿a dónde que vamos a llegar? Cuando usted comienza a ver esas cosas, usted dice, no, pero algo pasa. Yo sé que en esta iglesia no pasa eso, pero el hombre que es nacido de mujer está hastiado de sinsabores. ¿Le habrá pasado eso a alguien aquí? ¿Algún sinsabor le ha tocado vivir en esta vida? Imagínese que la Biblia fuera escrita por el nacido de mujer. Verso 2. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra, pero no permanece, mi hermano, por más que te esconda, te vas. Verso 3. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Es decir, tú eres Dios y yo me puedo comparar contigo. Verso 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Fíjese, el texto más antiguo que conocemos es el de Job, escrito mucho antes de lo que Moisés pudo haber escrito. Y desde ahí vemos la corrupción radical del hombre, como yo soy un inmundo. ¿Y qué hacía Job? Capítulo 1, ofrecía ofrendas por los pecados de ¿quiénes? El pecado. Génesis capítulo 4, Caín, el pecado está a la puerta y se enseñoreará de ti. Desde que el hombre cayó, el pecado es su más fiel compañero. Cuando la palabra se está exponiendo, si es fiel al texto, lo que tú estás escuchando es palabra de Dios, mi hermano. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica es, qué bueno que no las recibiste o que no la recibieron como una palabra de hombres. Cada domingo y cada martes que tú vienes aquí, tú te expones a la palabra de Dios y eso te crea una gran bendición y te crea un gran problema.
Si la tomas como palabra de hombres, sales vacío o emocionalmente satisfecho. Si la tomas como palabra de Dios y no la cumples, estás desobedeciendo. No al predicador, ni a la iglesia, ni al credo de la iglesia. Estás desobedeciendo a Dios mismo. Tienes que decidir qué es la palabra de Dios para ti. Ella misma dice que es la palabra de Dios. Si yo fuera científico y yo voy a comprobar algo, debo comprobar ese algo frente a otra autoridad. Fíjese que hay mucha gente que anota cosas como para cotejar lo que alguien dice frente a una autoridad máxima, cierto o falso. Para ir a una fuente, para evaluar que lo que esa persona está diciendo sobre determinada cuestión sea correcto. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando usted vaya a confrontar la Biblia, ¿frente a qué o contra quién la va a confrontar? Por eso Martín Lutero dijo, la palabra de Dios es la norma de normas, que lo norma todo y no es normada por nadie. Porque no hay frente a quien compararle, es la máxima autoridad, es toda suficiente, es inspirada. No hay frente a quien, cuando la palabra de Dios lo dice, Dios mismo ha hablado. Y eso debe ser de gran aliento para nosotros, mi hermano. No lo vea desde el punto de vista condenatorio, porque el Dios que está en la Escritura es su aliado. Amén. Es su aliado porque le ha salvado, aún usted mereciendo el infierno. Amén. Se ha fijado en nosotros, aún nosotros estando sumidos en nuestros más crueles pecados. Versículo 5 de Job 14. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites. El pecado, ¿recuerda Génesis? ¿Tantos años vivirá el hombre? Límites, de los cuales no pasará. ¿Cuántos inventos hemos visto y estaremos viendo en los próximos años de gente queriendo prolongar su vida? La inteligencia robótica, por ejemplo. Hombres como Rockefeller, o uno de ellos que usted lo ve que se ha hecho 5 trasplantes de corazón, tratando de preservar. Pero hay una edad biológica innegable, mi hermano, innegable. Llegará un día donde esa flor va a ser cortada, porque Dios le puso límites a los días del hombre. Versículo 6. Si tú lo abandonares, Él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Verso 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Verso 8. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Verso 10. Mas el hombre, fuiquiti, y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Sí, ojo, esto tiene mucho que ver con la idea de lo que el mismo Santiago dice. Vamos a la carta a Santiago capítulo 4 versículo 14. Santiago capítulo 4 verso 14. Veamos qué nos dice este escritor. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Usted ha visto la neblina bien densa en la mañana? ¿Y qué pasa cuando le da el sol? Se va difuminando, ¿verdad? Se va desvaneciendo. Así es el hombre. Hay un tiempo de robustez en la vida y es el ciclo de vida. Si la Biblia hubiese sido escrita por hombres y usted la toma en la iglesia como palabra de un hombre, craso error. Ellos la recibieron, volvamos a Tesalonicenses, como palabra de Dios. ¿Y qué implica esto? Que la recibieran como palabra de Dios, mi hermano, y esto es fundamental.
porque ellos la recibieron, dice, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa entre vosotros los creyentes. La palabra de Dios está viva. Hebreos capítulo 4, la palabra de Dios es como viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos y discierne las intenciones de lo bueno y lo malo y lo trae a la luz. Es decir, mi hermano, la palabra de Dios está activa en nuestras vidas. Una iglesia que no recibe la palabra de Dios como lo que es una iglesia que está próximo a descansar sobre la autoridad de un hombre, y eso es muy peligroso. Todas las sectas, todos los movimientos heréticos han tenido la contraposición de esto. Yo le voy a hacer una pregunta que debería ser retórica. ¿Anhelamos que la palabra de Dios more en nuestras vidas? Amén. ¿Anhelamos que en nuestra iglesia la palabra de Dios opere activamente? Tienes que recibirla como tal. Paralamba no, tienes que recibirla activamente. Tienes que comenzar a actuar como que estás oyendo palabra de Dios y no palabra de hombres. Cuando un hombre habla, fácilmente se olvida. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías capítulo 17. ¿Cómo presenta la palabra al hombre después de la caída? Caído. Romanos capítulo 3 versículo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos a una se han desviado. Mi hermano, si tu concepto de ti es muy bueno, tienes que tener cuidado. Alguien dijo que no hay un peor peligro para ser más orgulloso que cuando el hombre se cree muy humilde. Lo que indica que debemos vivir en constante evaluación de cada uno de nosotros. En constante evaluación de cada uno de nosotros. Constantemente. En el catecismo, o en la confesión más bien de Westminster, una de las confesiones más importantes que se ha escrito en la historia fue escrita en el año 1643. Y yo quiero citar el párrafo 5 del capítulo 1, por favor. Dice, cito, podemos ser conmovidos e inducidos por el testimonio de la iglesia a una estimación más alta y más reverente de las sagradas escrituras. Lo celestial que es, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, el consenso de todas las partes, el propósito del todo, que es dar toda la gloria a Dios, el pleno descubrimiento que hace del único camino para la salvación del hombre, las muchas otras incomparables excelencias y la entera perfección resultante. Son argumentos por los que da evidencia abundante de sí misma en cuanto a qué es la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, nuestra plena persuasión y seguridad de la infalible verdad y autoridad divina consiguiente nos llega de la obra interna del Espíritu Santo que da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra y por la palabra. En pocas palabras, mi hermano, la palabra es la palabra de Dios. Y esto no es un asunto académico, científico. Podríamos apelar a toda la academia, a toda la ciencia, que la majestuosidad de la palabra implica, pero tienes que decidir cómo es que vas a recibirla activamente. O la recibes como la palabra de Dios, o la recibes a conveniencia para que en algunos momentos sea palabra de Dios, lo que eventualmente es palabra de hombre y palabra de engaño. Si no, examine todo el Antiguo Testamento y a todos los profetas que mataron por ser embusteros y palabreros en nombre de Dios. Solo estudie Ezequiel, Jeremías y Números y Deuteronomios para que usted vea todo aquel que osaba hablar en el nombre de Dios y que profería paz y vienen días buenos cuando Dios había decretado juicio. Muchos queremos defender el honor de Dios. Dios no necesita que el hombre defienda su honor. Él es Dios y su palabra defiende por sí mismo su honor. El viernes alguien me hacía una pregunta en la radio. Entonces el universo y los aliens y esto y lo... Tan simple que es esa pregunta desde el punto de vista de la cosmovisión bíblica. Primero, científicamente es muy fácil de argumentar, muy fácil. Pero bíblicamente es aún más fácil. Si el cielo y el universo fuera un lugar como para tener habitantes, entonces es tonto que se tome tanto tiempo en descubrir a nuestros vecinos, porque parece que el negocio de inquilinos y de alquiler en el universo va muy mal. Va mal.
porque nada más hay en la tierra, y están buscando en Marte y ven una roca que es una literal piedra y le ponen nombre de, mira, esto fue un lagarto fosilizado, por Dios, pero ni los niños que van a la escuela bíblica y dicen, Jonás se lo tragó el pez, eso es más grandilocuente que eso, porque a Jonás sí se lo tragó un pez. Pero si el universo fue creado para darle gloria a Dios, mi hermano, se queda muy pequeño. Romanos capítulo 1 dice, porque lo que de Dios se conoce se hace visible, pero lo que de Él no se conoce se hace visible, a través de su eterno, de las cosas creadas. Permítame decirlo cómo va. Porque lo que de Dios no se conoce, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. El universo es un lugar que testifica de la gloria de Dios. Salmos capítulo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, otro día. Mi hermano, usted tiene que decidir fundamentalmente qué camino va a seguir. Activamente, o recibe la palabra de Dios o no la recibe. Y si la recibe como palabra de Dios, va a haber cambios en su vida. ¿Qué implica el hecho de que no la recibamos? Lo dije anteriormente. Si no recibes la palabra de Dios como lo que es, entonces tienes un problema fundamental porque tu salvación descansa en un hombre. Segundo, no sabes lo que buscas en la iglesia si estás dependiendo de un hombre, porque ese hombre te va a fallar. Porque el hombre es falible y la misma escritura describe la falibilidad nefasta del hombre. Pero si es la palabra de Dios como es, tú y yo tenemos una gran bendición y un gran problema. La gran bendición es que Dios cumplirá, lo dice en Números capítulo 23, si mal no recuerdo, porque Él no es ni hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Ahora, cuando tú desobedeces la palabra de Dios, entonces tú estás desobedeciendo no al pastor, no al consejo de pastores, no a la iglesia, comunidad bíblica de fe, estás desobedeciendo directamente a Dios. Y vas a tener que darle cuentas directamente a Dios. Y si todavía tienes lagunas sobre si la palabra es la palabra de Dios y profesas ser un creyente, tienes otro mayor problema porque no eres un creyente genuino. Porque tu salvación depende de tu credulidad o de tu incredulidad, no de la obra salvífica de la cruz del Calvario de Cristo. Serios problemas. Segundo punto y final. Amén. Imitando lo que nadie quiere imitar. Vamos al próximo verso, versículo 14. Y usted lo puede leer hasta el 16. Vamos a leer el 14 por razones de tiempo, pero es un mismo hilo conductor. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser, diga conmigo fuertemente, imitadores. Díganlo bien, imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Por favor, nunca se olvide del texto que está en la segunda carta a los Corintios 8 y 9, donde Pablo dice, esta iglesia nunca tuvo un carro de último minuto, nunca, no sé si de último minuto, un carro de lujo, aparentemente era una iglesia que estaba constreñida económicamente. Dios nunca cambió la situación económica de esta iglesia, aunque era una iglesia fiel. Entonces, ¿por qué Dios tiene que cambiar la situación económica nuestra? Pero la gente aspira a que mágicamente, arrellanados en sus casas, comiendo lo que aparezca y engordando cada día más ahí, Dios venga y lo llamen a ustedes de Johnson & Johnson y le diga, queremos que seas gerente financiero de esta empresa. Y después venir a testificar, un día estaba rebosado de grasa en mi casa comiéndome unos fritos con salamis y mira hermano, yo recibí esa llamada. La mano diligente, dice Proverbios, esa será prosperada. Póngase a trabajar y el Dios que abre puertas la va a abrir, pero póngase a hacer lo que usted tiene que hacer. En todas las áreas de nuestra vida espera Dios diligencia, actividad de parte nuestra, excepto en la salvación. Porque en la salvación usted cobra conciencia cuando usted da el paso, pero ya Dios dio el paso primero. Esta gente nunca tuvo riquezas
Pero dice que ellos hicieron un gran esfuerzo para colectar, para que la gente en Jerusalén, los que después se volvieron en contra de Pablo, los que mataron a Pablo, esta gente colaboraron siempre porque eran creyentes y sabían que la palabra era palabra de Dios, mi hermano. Yo no sé si esto tiene el efecto, pero mi oración ha sido que el Espíritu Santo, mi hermano, pueda perfundir el corazón de la iglesia en este día y que nosotros podamos aspirar a lo que verdaderamente debemos aspirar, sin descuidar nuestra responsabilidad terrenal, puestos los ojos en Jesús. Dice, ustedes vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Y yo por razones de tiempo no voy a entrar en esos textos, pero lea Hechos capítulo 11, lea Hechos capítulo 14. Ahí usted se da cuenta de cómo era este contexto, de qué pasó en la iglesia de Antioquía, qué pasó en estos lugares donde Pablo iba y hablaba. Hechos 14. Dice que los judíos se levantaban y comenzaban a hacer turbas. Pasó en Tesalónica y lo vimos en la introducción del mensaje. Pasó en Éfeso cuando llegó Pablo y el calderero, algunos dicen que era el mismo, pero el hacedor de estatuillas amotinó al pueblo porque el mensaje de Pablo era a abandonar la idolatría y el negocio de ellos era la idolatría de la diosa Diana de los efesios o Artemisa para los griegos. El evangelio, cuando es predicado genuinamente, tiene rechazo. Solo van a responder a salvación los que son llamados a salvación. Ustedes vinieron a ser imitadores. Y yo quiero ir desencadenando este sermón sobre este punto. Cuando usted le dicen imitador en castellano, ¿para usted esa palabra suena bonita o suena fea? Tú lo que eres un imitador del pastor. Suena feo. La palabra imitador, no, ese es lo que imita a Balaguer, o ese es lo que imita a Danilo, o ese es lo que imita a Leonel, o ese es lo que imita a Trump. Ella imita a Hillary. Bueno, mi hermano, ahí usted cayó bajo. La palabra imitar en castellano tiene una connotación un tanto peyorativa. Sin embargo, en el griego, lo que Pablo está diciendo, la palabra griega que se utiliza es la palabra mimeteis, de la palabra que viene, la raíz que se utiliza en inglés para decir mimic, en español para decir mimo, o para hablar de un proceso de mimetismo. Algo que usted imita. ¿Y sabe cuál es la raíz griega? Aparte, o sea, lo que implica esa palabra en el griego, personas que imitaban a gente que era digna de imitar. Nada que ver con algo peyorativo como es en castellano. Cuando Pablo está diciendo, ustedes vinieron a imitar lo que es digno de imitar. Y yo te pregunto, ¿cuáles son tus paradigmas? Hoy en día se quiere predicar un evangelio sin cruz, mi hermano, y la cruz es el paradigma del cristiano. Pero se quiere predicar un evangelio sin compromiso. Se quiere hablar de liderazgo sin compromiso y servicio. Se quiere hablar de fe sin convicción bíblica. Se quiere hablar de prosperidad sin una vida equilibrada y sana. Se quiere hablar de una vida devocional sin una vida que se entrega por completo al Señor. Yo quiero citar a Otto Sánchez porque leí algo de él y me gustó mucho. Cito, dice, cuando no le das a Dios todo, no le estás dando nada porque Dios lo quiere todo. Mi hermano, si usted le da a Dios la mitad, y no estamos hablando de dinero, fueran los neopentecostales y agarran, es que vamos a recoger una ofrenda de fe hoy, sáqueselo todo. No, yo me refiero a lo que Cristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Cristo era o todo o nada, nunca medias. Esta iglesia recibió la palabra de Dios como palabra de Dios y se entregó por completo, no a medias. Yo le invito a releer la parábola del sembrador, mi hermano, a ver qué tipo de semilla es usted, o más bien qué tipo de terreno. ¿Dónde estás sembrado? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Los afanes de la vida o el evangelio?
¿Los afanes de la vida o el evangelio? Las aflicciones me están ahogando. Tienes una raíz muy endeble, porque aún afligido yo esté, decía el salmista, yo sé que Dios está por mí, yo sé que Dios es por mí. ¿Qué decía Job? Aún del polvo Dios me levantará. No. La gente adora cuando tiene. Job adoró cuando no tenía nada y cuando todo se le había quitado. La gente viene gozosa. Usted no ve que la gente a veces viene como linda, lozana, la iglesia rebosada. Algo bueno se le ha pegado. Pero cuando usted ve una gente de Cricajá y llega al tema, cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, vayan y salgan, ¿qué le dijo? Salgan y háganme fiesta en el desierto. La gente que no celebra en el desierto nunca celebrará en la tierra prometida. Nunca. Mi hermano, el desierto es como la cruz, es un paradigma, está claro. Pero no quiero filosofar mucho porque el tiempo y mi estómago no me lo permiten ya. Amén. Wayne Grudem dice, para los fundamentalistas de esta iglesia, no obedecer la palabra de Dios es desobedecer a Dios mismo. Y viendo esto, imitar. ¿A quién usted está imitando? Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versos 7 y 17, imitad a vuestros pastores en lo que es digno o en lo que ellos deben ser imitados. Lo que implica es que hay cosas en las que no debes imitar a tu pastor o a tus pastores. Siempre debes imitar lo mejor. Dijo alguien que no es de sabio imitar a un solo, aún fuera ese el más sabio. ¿Cuáles son tus paradigmas, mi hermano, en la iglesia? Alguien dijo que lo mejor que puede pasar es una persona con corazón pentecostal, con mente bautista y con pies de testigo de Jehová. Eso es un robot. Una mente pensante teológicamente, un corazón apasionado, no que con esa frialdad de el Espíritu de Dios. Eso es para matarse, mi hermano. Pero si es cantando la palabra, no importa el ritmo. Pero a mí me da mucho gozo cuando estamos en la maestría y le toca a los hermanos bautistas orar. Es una cátedra de teología. Soberano Señor, que fuiste inescrutable desde el principio con el hombre corrompido radicalmente, que lo elegiste incondicionalmente y cuando él se quiso levantar le demostraste su falibilidad. ¡Oh, Dios! Y claro, y empiezan y citan a Calvino. ¡Oh, Señor, porque tu gracia, como bien planteó el hermano Calvino! Y yo, bueno. Y yo le hago de maldad, yo le digo, ustedes son unos apóstoles, ustedes son unos serafines. Pero yo, honestamente, yo soy de pensamiento en muchas cosas fundamentalistas o de esa línea teológica, pero mira, mi hermano, no hay nada como una iglesia pentecostal orando. No hay nada como una iglesia ferviente creyéndole a Dios. Una iglesia que ora pensando en que su Dios le va a responder. No, soberano Dios, allá que estás en el tercer cielo, tan lejos de la humanidad. Yo a veces quiero cantar un himno. Cuán grande es Él. Y los pies de los testigos de Jehová. No hay gente que evangelice más, aún estén en una doctrina de error, que esa gente. Y nosotros cómodos, arrellanados en la teología de la gracia. El Señor salvará a los que son de salvación. Y Romanos 10, ¿qué usted hace con el texto donde Pablo dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Obviamente, como Dios le dijo a Pablo en Corintios, habla, que yo tengo mucho pueblo en este lugar. Pero ¿qué cosa? Habla, papá, que te va a quedar callado. Hable, mi hermano, que si usted no habla, si no hay exposición externa al evangelio, no hay conversión interna. Pero dice el Señor que Él levantará esta piedra. Entonces, ¿qué usted espera? Que lo petrifiquen. Imitadores de Cristo. Quiero finalizar con una frase que me llamó
la atención de Piper en uno de sus libros, en el libro que se llama El legado soberano, donde él hace una analogía de la vida de Hipona, de Lutero, de un grupo de personalidades, de cómo estas personas vivieron sus vidas. El que lee las confesiones de Hipona lee un gran libro, una autobiografía espiritual. Sin embargo, la grieta o la radiografía de un hombre con mucho pecado, como nosotros. Pero Piper dice, la risa parece haber reemplazado el arrepentimiento como la meta de muchos predicadores. Hoy en día, para que la gente diga, bueno, el pastor hoy, y yo me reí, porque esos chistes sí tuvieron bueno hoy en la iglesia, y es tan chulo ir a mi iglesia, porque cuando tú vas a mi iglesia, mira, tú te sientes diferente, porque mi iglesia no es como las otras iglesias. Yo estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento le han hablado así a otros, tratando como de limpiar y de mercadear correctamente el evangelio. Dios no necesita ayuda. Hacer reír no es predicar el arrepentimiento. El arrepentimiento es la meta de la iglesia. Si tú como persona que estás aquí no te has arrepentido de tu pecado para salvación, tú tienes una deuda con Dios. Cristo la pagó y Él quiere hacerla eficaz en tu vida hoy. ¿Qué estamos imitando en estos tiempos? La laxitud que enseñan los demás. La vida sin compromiso, donde hay tantas cosas como para yo ir a la iglesia martes y domingos. Lo que tú tienes, lo tienes por Dios, mi hermano y mi hermana. ¿Tú me estás oyendo? Job, y esto se lo dije a una persona muy querida, le dije, mira, cuando la gente llega a más de $3 millones en el banco, como yo sé que hay algunos hermanos en esta iglesia, amén. Los que dijeron aleluya van cerca. Ahí se va por ahí. Los que suspiraron, ya usted sabe, ore por ellos por consuelo. Amén. Le dije a este hermano muy querido, le dije a una persona, le dije, mira, oye bien, aunque en algún momento uno diga no, pero me dijo una persona que trabaja conmigo, para gastar $3 millones hay que gastar mucho. Y es verdad, son como 140 millones de pesos por ahí. Ya se le olvidó la prédica. El punto es que le dije, ¿tú ves eso? Eso se acaba. ¿Tú ves eso? Job tenía no 3, XXXXX, miles de millones. Y un día Dios dijo, hasta aquí, vamos a probarte. Y Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Con todo sea el nombre de Dios bendito. A veces le somos más fieles a nuestros trabajos, a nuestras ambiciones, a nuestras metas, a nuestro deseo de estabilidad, y te descuidas de aquel que con un solo dictamen puede hacerte reenfocar tu vida. No es ese Dios cruel, germánico de cuídate porque Dios anda como león rugiente. No. Es que como Dios lo que quiere es la salud de tu alma, va a hacer todo lo que esté a su alcance para hacerte una persona que le ame por encima de todas las cosas. Si esta iglesia recibe la palabra de Dios como la iglesia de Tesalónica, yo no le garantizo que va a tener cosas materiales, no sé. Lo que yo sí le garantizo es fidelidad hasta el final, por cuanto es Dios que nos habla a través de su palabra. Amén. Tertuliano dijo, el martirio, citándolo literalmente, dijo, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Muchos imitaron lo que era digno de imitar. Al que chismee, no lo imite, repréndalo. Dígale, tú si eres chismoso y hablador, apártate de mí, Satanás. Vete de esta iglesia, satánico.
¿Qué vamos a imitar? Ahora, cuando mi hermano esté en necesidad, yo voy a imitar a los que ayudan, yo te voy a ayudar. Cuando hay que venir al culto a orar, no tengo ánimo, venga. No tengo dinero, venga mi hermano, que Dios provee, y si no, la hermana Yocasta se lo paga. Si Dios no provee, Dios provee por ahí. Pero hay hermanos que vienen atentos a la hermana Yocasta. Venga, sí, no importa. Que Dios nunca se ha quedado corto para con su iglesia. Y si en algo debemos invertir, es en la palabra de Dios. Imitemos lo que es digno de imitar. Pablo decía, imítame a mí como yo imito a Cristo. Y decía a los filipenses en la misma carta, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Y para usted pensar en eso debe estar en constante comunión. Comunidad Bíblica de Fe creyente que está aquí en esta noche. Desde hoy en adelante el desafío está planteado porque en la ruta expositiva que llevamos con la iglesia de Tesalónica o la carta a los tesalonicenses, nos han dado en un punto medular. Todo lo que ellos lograron, lo lograron porque recibieron la palabra como palabra de Dios, no como palabra de hombres. Todo lo que nosotros logremos, si logramos algo, debe ser por la fidelidad de Dios a su palabra y no por las estrategias de hombres que nosotros creemos que van a traer resultados. Lléveselo a su casa, medítelo y piénselo. Señor le bendiga, estemos de pie. En ese mismo orden vamos a recoger nuestras ofrendas. Pero antes de eso, yo quiero pedirle que cerremos nuestros ojos. Si aquí hubiera alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo, alguna vida, alguien que nos visita hoy y que todavía no le ha dicho, Jesucristo, yo quiero arrepentirme de mis pecados, porque yo sé que tú eres el camino y porque yo anhelo que tú me lleves a la salvación, porque no hay otro camino sino tú. Si tú estás aquí y nos visitas hoy y has estado expuesto o expuesta a la palabra de Dios, este es tu día de salvación. Este es tu día de decirle a Jesús, me arrepiento de mis pecados. Si tú eres esa persona y estás aquí, yo quiero que ahí donde tú estás, tú repitas esta oración conmigo. Ahí desde tu asiento, dice de esta manera: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te entrego mi corazón y yo creo que Dios te levantó de los muertos. Yo me arrepiento de mis pecados y necesito de tu gracia para caminar. Pongo mi fe en ti, Jesús, por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Así con tus ojos cerrados, si tú hiciste esa oración conmigo, puedes levantar tu mano ahí donde estás. Si oraste conmigo, por favor.